Hola chicos, bueno, empezamos la clase de instalaciones sanitarias. Bueno, hoy vamos a ver un tema muy importante que es la instalación de agua en edificios de gran altura. Por supuesto, por ser un edificio de gran altura, tiene algunas complejidades que hay que tener en cuenta, sobre todo la presión del agua que va ganando mayor intensidad a medida que está en una altura determinada con respecto al suelo. O sea, sabemos que por cada 10 metros de columna de agua hay 1 kilo sobre centímetro cuadrado de presión. Y imagínense que ya pasando los 45 metros sería ya 4,5 kilos centímetro cuadrado de presión eh, sobre las cañerías y ya prácticamente es el límite de los fabricantes. Por supuesto que hoy en día la mayoría de las tuberías, las cañerías y los dispositivos sanitarios vienen preparados para alta presión, pero de todas formas no hay que confiarse mucho porque suele aparecer situaciones desagradables en los proyectos. Entonces, bueno, vamos a ver entonces este tema y voy a compartir con ustedes un resumen que yo les preparé para tratar de hacerlo más breve. Bueno, vamos a compartir ese elemento. Acá está. Bueno, entramos entonces primero en instalaciones domiciliarias en edificios en general. Vivienda, oficina, fabriles, o sea, fábrica. Entonces, acá lo que vamos a ver rápidamente son algunas cuestiones nada más que de definiciones y conceptos que ya lo habíamos visto con anterioridad. Y algunas cositas que les recuerdo. Los colores que se tienen en cuenta cuando uno hace el proyecto, qué sé yo, en el caso de provisión de agua, cuando el servicio de agua fría, color azul, si agua caliente, color carmín, rojo, y cañería, sistema primario, cañería. Bueno, eso en el caso de los desagües cloacales, un color vermellón medio amarronado. Sepia le dicen algunos también. Y bueno, y las tuberías de ventilación en color verde. Y los desagües pluviales, o sea, el agua de lluvia en color amarillo, amarelo. Bueno, amarillo patito. Bueno, entonces estas cosas son nada más que para recordar un poco en dónde estamos plantados. Las normativas también. Habla del edificio, los tipos de edificio existentes, algunas características que tiene que tener el edificio, etcétera, etcétera. De las instalaciones. Ahí sí es importante porque te habla de todas las instalaciones que lleva el edificio en cuanto a instalaciones sanitarias, por supuesto. Artefactos primarios, los inodoros, mingitorios, bueno. Artefactos secundarios, las piletas lavamanos, lavarropa, etcétera, etcétera. Y los desagües pluviales. Aparte de los desagües cloacales, los desagües pluviales. Él habla también de un servicio mínimo que debe contar una vivienda mínima también. Y bueno, ese tipo de cosas. La carga también, del que recién lo hablé, la presión, la carga que genera presión, en donde está estipulado que las cargas máximas recomendadas acá habla de 45 metros, por ejemplo. Ya vamos a ver eso porque hay edificios que sobrepasan fácilmente los 45 metros. Eh, 45 metros podríamos decir que es un edificio mediano, de mediano para abajo, hoy en día. Bueno, entonces vamos a ver acá un esquema de visualización básica de un edificio en altura respecto al servicio de agua que recibe, dice, o sea, al suministro de agua que recibe de la empresa, ¿verdad? De agua. En el caso acá de Asunción sería ¿cómo que le llaman este? Bueno, no me viene ahora, antes era Corpo Sano, ahora es obra sanitaria, algo así. Bueno, no quiero lo recordar porque tienen mal servicio. Bueno, entonces, pero hay varias, está SENASA, Junta de Saneamiento, aguaterías, etcétera. Bueno, consideramos cualquiera de las empresas, SAP sería en el caso de la Asunción. Bueno, y acá está el tanque elevado de la empresa que provee agua a la ciudad. Este tanque de agua generalmente está a una altura determinada, no va a estar a 100 metros de altura, sino que generalmente está en un lugar alto de la ciudad y tiene más o menos 20, 30 metros de altura, 40, ponerle como máximo.
y tiene una cierta cantidad de agua que constantemente se está cargando desde los reservorios que están a nivel del suelo, que provee de algún pozo artesiano o de algún río, o una planta de tratamiento. Eso ya lo vimos los primeros días de clase. Con respecto a este tanque, vemos que nosotros, que la parte más alta del tanque sería un nivel estático o una línea piezométrica. Piezométrica, al hablar de piezométrica estamos hablando de presión. No se asuste con esta palabra. Piezométrica significa presión de agua. El nivel físico, digamos, de la máxima presión que puede proveer el agua va a estar acá, en la cresta, o sea, en la cima del agua, en el pelo de agua, digamos. Esta sería la presión máxima. Pero en realidad esa presión va decreciendo a medida que recorre en las cañerías para llegar a distintos puntos de la ciudad. Entonces podemos considerar que hay dos líneas piezométricas características, una línea piezométrica número 2 y una número 3. La número 2 sería las líneas piezométricas que están más cercanas todavía al tanque de agua. Ninguno de los edificios va a tenerlo un nivel piezométrico real, porque siempre al bajar del tanque de agua ya hay desgaste, ya hay resistencia, ya hay como una especie de obstáculo que tiene el agua para circular, que son la misma cañería, la rugosidad de la cañería, los codos, los T, las llaves, o sea, las válvulas esclusas, que serían las llaves de cierre y de apertura. Todo eso genera ya un desgaste y hace que la línea piezométrica caiga. O sea, quiere decir que la presión cae. Acá, por ejemplo, de D1 cae a D2 y de D2 cae a D3. Depende cómo venga el agua y qué distancia hay al tanque de agua. Bueno, vemos que acá estos edificios que están cerca y que están por debajo del nivel de tanque, todos ellos no necesitan de tanque ni reservorio, porque el agua llega directo, en forma el suministro es directo. Pero acá ya encontramos un edificio que sí ya tiene tanque. ¿Por qué? Porque hasta una parte nomás de su estructura le llega, tiene un nivel piezométrico. O sea que tiene una cierta cantidad de agua que por presión sola va a subir, pero no llega a subir hasta los pisos superiores. Por lo tanto, va a ser necesario poner tanque de reserva allá arriba, en la azotea. Acá sí que nos encontramos con un edificio de gran altura, es donde vemos que prácticamente va a necesitar desde un principio un reservorio que vemos que está acá en el subsuelo, y este reservorio tiene una bomba que impulsa el agua hasta un tanque intermedio, y de acá del tanque intermedio impulsa a través al tanque elevado que tenemos en la azotea, el tanque de reserva. Y de ahí se distribuye en cada uno de los pisos. Pero no es que también aquel va a distribuir en forma directa a todos los pisos. ¿Por qué? Porque al ser muy alto y al sobrepasar los 45 metros, como dijimos, la presión es muy grande, entonces se van distribuyendo. Por ejemplo, este que está muy alto va a proveer agua nada más que hasta por acá, ponele. ¿Por qué? Porque hasta ahí todavía no supera los 45. Y en cambio, los otros pisos van a estar proveídos por este otro tanque de reserva que está acá intermedio. Esa es la forma como se distribuye el agua en los edificios. No se puede directamente de aquel tanque elevado que está, a ponerle a 100 metros de altura, pretender que el agua llegue acá en planta baja o en subsuelo, porque va a reventar todas las cañerías por la presión que tiene. Por eso que se debe poner tanques intermedios para que este sirva nada más que para cierta altura y este otro para una cierta altura. Puede ser que utilizando algunos dispositivos que también existen, que son reguladores de presión, que se ponen en distintos lugares para que la presión del agua disminuya, para que no llegue con tanta presión. Esos son reguladores de presión que hay también en el mercado, pero generalmente esta es la forma de usar, poner tanques de reserva intermedio de tal manera que pueda proveer agua en distintos niveles del edificio. Bueno, esto yo creo que tiene que quedar bien claro porque es importante entender bien qué es lo que pasa. Bueno, acá tenemos más abajo, seguimos con la presión del agua y vemos más o menos las situaciones. Acá habla un poco del nivel piezométrico real, del máximo y del mínimo. Bueno, el que vimos recién, el dibujo. Acá vemos el depósito del tanque elevado y acá están los edificios que vemos que a algunos
le llega bien la presión y a otros no. Este, por ejemplo, no tiene problema, este edificio que está acá, este edificio, esta casa baja. Esta prácticamente no tiene en gran parte, pero sí en algunos sectores puede llegar a tener debilidad de salida de agua. En cambio, este otro sí ya necesita un tanque elevado, un reservorio, un cisterna. Cisterna se llama el reservorio de abajo y tanque de reserva a los tanques de arriba. A los tanques intermedios y los de arriba se le llaman tanque de reserva. El reservorio o cisterna son los que están abajo, generalmente están en planta baja o están en subsuelo, que es el que recibe el agua, porque como está abajo, el agua le va a llegar con mucha presión. Entonces se puede acumular ese agua en esa cisterna, en ese reservorio, en ese tanque. Y luego a través de una bomba se puede llevar el agua a lugares altos y luego por gravedad se distribuye en las distintas locales. Esa es la idea del agua en los edificios altos. Acá vemos una provisión para entrada en un edificio en altura. Es lo mismo que para cualquier casa. Tenemos el caño principal, el caño maestro, digamos, la cañería primaria de agua, que es de la empresa, y de acá se toma el agua y se llega hasta la llave de paso y luego hasta el medidor. Y del medidor ya pasa al edificio, donde encontramos la otra llave de paso general, y de ella se distribuye o se envía al reservorio, que es la cisterna acá abajo, o si tiene suficiente presión, si el edificio no es muy alto, entonces se distribuye en forma directa a cada uno de los locales, a cada uno de los pisos. Acá vemos un tanque de bombeo que vendría a ser la cisterna de abajo. Este tanque es el que recibe el agua de la empresa y donde le llega bien, ¿verdad? Porque tiene todavía presión el agua. Y acá a través de esta bomba que está acá, esta máquina que está acá, se impulsa hacia arriba para ir al tanque de reserva. Bueno, acá vemos otra manera. Este tendría que ser un esquema donde tenemos la cisterna acá abajo y este tanque elevado en la parte más alta del edificio. Acá se pone ahí nomás, pero te indica que es lo mismo. Tiene que elevar, llega acá al tanque y de acá por gravedad se va distribuyendo a cada uno de los pisos. Inclusive a los que tienen calefón, fíjense, acá está para agua caliente, el agua también viene. Generalmente a los que van a tener agua caliente se le trae por un circuito especial para que no le falte nunca también agua al calefón. Eso depende de los calculistas y del proyectista. A veces por el mismo conducto de agua fría se saca digamos, una derivación para llevar al calefón. También se puede hacer eso por razones de economía. Eso ya depende, como le digo. Se puede hacer una cañería especial como también usar la misma cañería de agua fría. Acá está la provisión de agua fría, donde vemos, como le digo, acá están los calefones, están el baño, bla, bla. O sea que, ¿por qué dividen en dos? Generalmente, cuando es muy grande el tanque, se le pone acá una chicana, digamos, para que por efecto de movimiento que puede haber en el agua, qué sé yo, no haya un incremento de la presión hidrostática. Y también para su fácil lavado, porque mientras se desagota uno, se puede tener agua el otro, mientras se limpia o se arregla esta parte, el otro sigue teniendo, o viceversa. Bueno, esa sería la provisión de agua fría. Como ven, es bastante sencilla prácticamente todo lo que vimos. Esto es una infraestructura de la calle en una ciudad que está lejos de nuestra ciudad, de verdad. Ni siquiera de Asunción, que es una ciudad muy desordenada. Yo creo que una de las peores ciudades capitales del mundo. Bueno, entonces acá vemos que, como dice, todos los servicios que se pueden distribuir en el subsuelo de las calles, por eso le llaman infraestructuras urbanas subterráneas. Y vemos acá las distintas cañerías que están por debajo de la calzada. Vemos, por ejemplo, el de alumbrado y dice regulación de tráfico, o sea, todo para que ese semáforo y demás lleva. Acá tenemos red de riego. En algunos lugares también se utiliza agua especial para riego, que generalmente no es agua potable, pero en el caso nuestro el agua potable se usa también para riego, sale más económico uno solo. Bueno, telefonía, gas, energía eléctrica, agua corriente, cloaca, alcantarillado, fluvial y alcantarilado cloacal. Todo está bajo tierra de una manera bien organizada. Eso sería lo ideal desde el punto de vista urbano, pero estamos lejos de eso en Paraguay. Bueno, entonces,
vamos a ver más abajo tanque y reservorio. Acá están las características que tienen que tener estos tanques. Generalmente son de hormigón en los edificios de gran altura, pero hoy en día también aparecen muchos materiales alternativos como teflón, plástico con fibra de vidrio, o sea, PVC reforzado, etcétera, etcétera, que se usa también como reservorio, sobre todo para el reservorio de abajo. Para el reservorio de arriba generalmente tiene que ser de hormigón por el hecho de que tiene que estar bien sólido, bien fijo, que el viento, no sea que cuando quede vacío un tanque de plástico que es liviano, puede ser arrancado de su sitio y puede volar. En cambio, un tanque de hormigón ya es más difícil. Bueno, entonces están un poco algunas características que tiene que tener el fondo, las pendientes, el tamaño, la altura, los espacios que hay que dejar para poder circular alrededor de él. Hoy en día el tanque para algunos arquitectos es un problema porque como quiere utilizar la azotea como un espacio útil, porque mucha gente quiere para un spa, para una piscina y qué sé yo, entonces el tanque de agua ya no quieren poner, entonces se utilizan tanques hidroneumáticos, que vamos a ver más adelante, que se puede usar si no queremos tener tanque elevado, solamente que es un poco más costoso y tiene el problema de que cuando se corta la energía eléctrica, no tenemos agua en la parte más de arriba. Se va la presión y no llega el agua. Tiene algunos inconvenientes, pero sí desde el punto de vista estético es una salida. Otros utilizan unos tanques elevados, unos tanques de metálicos de pequeño diámetro pero de gran altura. Entonces ocupa menos espacio en el edificio. Solamente que hay que ponerlo en un lugar donde hay que calcular bien desde el punto de vista de estructura para que ese tanque no genere una sobrecarga en el edificio en un solo lado y puede generar momento de vuelco en el edificio. Puede generar también hundimiento de ese lado en la zapata o en los pilotes. Bueno, todo ese tipo de cosas hay que tener en cuenta a la hora de diseñar. Y acá están las características siempre de los tanques, como ustedes ven, estos son tanques de hormigón, algunos modelitos, ¿verdad? Y algunas cosas que dicen los reglamentos, la distancia, medida, distancia que tiene que tener, la escalerilla, bla, bla, las tapas. Acá tenemos el tubo de ventilación. Este tubo de ventilación también le llaman de ruptura de presión. Este tubo tiene que tener siempre, y las cañerías también para que pueda circular el agua, porque si no tiene, este se produce un embotellamiento del agua. Siempre tiene que haber esta cañería de ventilación. Y también en otros momentos van a haber también unos tubos parecidos a este, pero pegados a las cañerías, que también se utilizan para romper, le llaman tubos de ruptura de presión, para edificios muy altos. Bueno, esos son aditivos que siempre se le pone. Eso está todo normalizado, no van a tener problemas a la hora de diseñar. Ustedes recurren a la norma y está todo, inclusive te va diciendo, eh, te va llevando de la mano para que vos hagas un buen proyecto. Es cuestión de sentido común, pero es importante esto que yo le estoy hablando, que son cosas básicas. Acá, por ejemplo, estamos para calcular la capacidad de los tanques para el edificio en altura. Esto es importante tener en cuenta. Tiene que ver la dotación del edificio. La dotación del edificio es la cantidad de habitantes que tiene, ¿verdad? Porque es por cantidad de habitantes se calcula la cantidad de agua que consume. Puede ser 150, 200, 250. En algunos casos puede ser hasta 350 litros por habitante por día. En algunos edificios caros, digamos, en algunos edificios donde realmente se usa mucha agua. Pero normalmente está entre 200 y 250 la dotación por habitante y por día. 250 litros por habitante y por día. ¿Cómo se calculan los tanques? Se calcula el total, se multiplica entonces la cantidad de habitantes que tiene el edificio por la dotación. Y vamos a tener tantos miles de litros que se necesita por día para cubrir los requerimientos de ese edificio. Y de acuerdo a eso se calcula el tanque que va a estar abajo, que vendría a ser el tanque de cisterna que le dijimos, o tanque de bombeo, el que va a bombear arriba, tiene que tener 2/3 de la dotación total. O sea que hay que multiplicar por 2 y dividir por 3 la dotación total. Y el tanque que va a estar arriba puede tener 1/3
de la dotación total. O sea que siempre el tanque de arriba va a ser más chico en capacidad que el tanque. Es lógico porque nosotros necesitamos que esto sea más chico, que tenga menos peso, porque 1000 litros es 1000 kilos, una tonelada, y miles de litros necesitamos. Entonces, esto no tiene que ser muy grande. Un tercio está bien, un tercio de la dotación. Y los 2 tercios, que es una capacidad más grande, lo dejamos en planta baja en el suelo, donde va a estar, no va a molestar el peso va a estar sobre el suelo, o sea, se va a repartir, no va a haber problema para la estructura. Bueno, ahora, si ese edificio pasa los 45 metros, en ese caso ya hay que fraccionar. Entonces, estábamos hablando de 2 tercios para la cisterna. Ahí ya podemos cambiar. Podemos hacer más chica nuestra cisterna, porque dividimos esa capacidad. Por cada 45 metros, más o menos, colocamos un tanque de reserva. Y podemos poner, si supera los 45, podemos poner uno después de los 45 y otro por debajo de los 45, más la cisterna. En ese caso sería un tercio, un tercio y un tercio, que vendría a ser la totalidad de la dotación. Ese sería un caso excepcional cuando es muy alto el edificio. Pero si es bajo, si no superan los 45, o mucho menos de 45, se aplica esto que está acá, el 2 tercios y un tercio. Es lo más conveniente. Es lo más conveniente. Acá hay un ejemplo de cómo se hace un calculito. Dice, si tenemos un edificio de 20 pisos con 4 departamentos por piso y locales de oficina y de comercio en planta baja. Vamos a calcular las capacidades de los tanques. Supongamos que la dotación necesaria para los departamentos sea de 200 litros por habitante por día y para la planta baja de 100 litros por habitante por día. Es claro, porque la planta baja va a ser negocio, comercio, y va a usar menos agua que los habitantes de los departamentos, por eso que hay una discriminación acá. Entonces, los pisos de los departamentos tienen en promedio 12 personas por piso. Son 4 departamentos, se supone que uno de ellos es un edificio, un departamento familiar, y los otros 3 restantes son más bien de una persona o de una pareja o una pareja con un hijo, qué sé yo. Entonces sacamos un promedio de 12 personas por piso. Y la planta baja sabemos que trabajan constantemente 10 personas nada más, en oficina y en comercio. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula? La capacidad total del agua va a ser 200, que es la dotación de las personas, 12 por departamento, y hay 20 pisos. Entonces multiplicamos por 20 y tenemos 48.000 litros. 100 es la dotación de la planta baja por habitante, que es 10. Por un solo piso, que es la planta baja, tenemos 1000 litros. Entonces 48 más 1000 son 49.000 litros. Esa es la dotación total por día que necesitamos para nuestro edificio. Esa es la cantidad de agua necesaria todos los días para ese edificio. Entonces, vemos nosotros, primero que nada, tenemos que ver cuánto mide nuestro edificio. Suponemos que en planta baja tiene 4 metros de altura porque son locales comerciales y deben ser un poco más altos. Pero los demás pisos es un promedio de 3 metros de altura cada uno. Entonces multiplicamos 3 metros eh, por 20 más los 4 y nos da 64 metros de altura. Vemos que eso pasa los 45, que es el límite para no poner tanque intermedio. Entonces acá sí hace falta poner tanque intermedio. Entonces ponemos la cisterna en planta baja y 2 tanques de reserva. Con 2 tanques de reserva ya cubrimos esos 64 metros. Porque dijimos que hasta 45 podemos poner uno nomás, pero pasando los 45 ya tenemos que poner otro. Bueno, y equilibramos los lugares donde poner, no vamos a poner tampoco en cualquier parte. Entonces, uno podemos poner en el piso 10 y otro en la azotea. Con eso ya tenemos bien distribuidos nuestros tanques de reserva. Y otro en el subsuelo, o en la planta baja, que vendría a ser la cisterna. En este caso, como hay tres, podemos tomar un tercio, un tercio y un tercio. Y con eso completamos el total de agua que se necesita. Si supera por ejemplo, si es 4 tanques, entonces podemos hacer un cuarto, un cuarto y un cuarto. Son 4 tanques. Y para tener la dotación, podemos hacer de esa manera. Pero eso ya queda a criterio. Lo importante es que cuando tenemos casos de pisos que están por debajo de 45, podemos tomar 2 tercios, que es la cisterna, y un tercio, que sería el tanque de reserva.
y ahí termina el cálculo. Después darle la forma puede ser rectangular, algunos pueden ser redondos, eso ya depende del arquitecto, de los dueños, etcétera. Pero acá están generalmente los tanques, las medidas te muestran más o menos la forma como tiene que ser. Este en el caso que se usa hidroneumático. Este es el tanque de reserva, perdón, el tanque hidroneumático recibe agua y comienza a distribuir a través de la bomba. Entonces vemos acá que tenemos el tanque y este es el tanque hidroneumático que mantiene una determinada presión. Entonces con este podemos hacer llegar el agua hasta una cierta altura también. No podemos tampoco llevar demasiado alto. Por eso que esto generalmente se combina con este, el tanque hidroneumático con un tanque de reserva. El tanque hidroneumático manda el agua hasta una determinada altura nada más y el tanque de agua de reserva distribuye desde la azotea en los otros pisos. Bueno, y hay algunas recomendaciones que hay que tener en cuenta. Acá tenemos el clásico, este que tenemos acá es un clásico edificio de gran altura. Vemos acá el tanque arriba en la azotea, que es un tanque de reserva. Y después vemos otros tanques más chicos que son también de reserva. ¿Por qué ponen así intermedio? Porque es muy alto. Y acá tenemos el tanque en la parte más baja, tenemos el tanque cisterna, el tanque con bomba, que es la que recibe el agua y de acá con las bombas lleva hacia arriba y va distribuyendo primero en uno de los tanques y de ahí al otro tanque y de ahí al otro hasta llevar al tanque de arriba. Y acá tenemos un tanque hidroneumático que solamente va a llevar agua hasta un cierto nivel, hasta los primeros pisos, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el sexto piso más o menos. Séptimo, octavo, por ahí puede llegar también. Depende de cómo regulamos la presión que tenga. Pero después lo demás es importante ya llevar por gravedad. O sea, una combinación que puede hacer el arquitecto. Eso depende del costo que tiene el edificio, de que si realmente por el costo que tiene el edificio se merece hacer, o sea que es compatible con el gasto que se puede hacer en ese edificio. Bueno, acá tenemos ya unos calculitos hechos, así más o menos se presenta para que uno pueda tener idea de la cantidad ¿cómo se dice?, de dispositivos que se encuentran en el edificio y, bueno, para tener en cuenta cómo se hizo el dimensionamiento, ¿no es cierto? Bueno, y hasta acá les voy a explicar esto porque es muy intuitivo, ustedes van a entender y van a quedar a cargo de ustedes hacer un pequeño ejercicio para calcular reservorio y tanque de agua.